dentro del cartel de la droga más letal de México. Cuando resides en el estado que alberga al cártel más mortífero de México, es muy obvio que tu vida pende de un hilo, porque solo cabe esperar una cosa: violencia. Los ciudadanos del estado de Sinaloa se han hecho a la idea de que la justicia y la tranquilidad son conceptos muy lejanos. Diariamente los padres guían a sus hijos a la escuela al mismo tiempo que cuidan sus espaldas y los policías se ven obligados a elegir un bando o morir. Desde el narcotráfico, la fabricación de fentanilo, el blanqueo de dinero y el asesinato, hasta el contrabando, el tráfico de armas, el secuestro y el soborno, el cártel de Sinaloa se mueve en todos los círculos ilícitos que se puedan imaginar. Pero más que estas, ¿qué ocurre realmente entre las cuatro paredes de este cártel? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete a nuestro canal, es gratis. Ahora sí, comencemos. Liderazgo del cártel. Hasta su eventual separación de su cartel, El Chapo fue arrestado por la policía en 1993. Pero eso no entorpeció en absoluto las operaciones del cártel de Sinaloa. De hecho, los informes afirman que se convirtió oficialmente en el jefe de la organización criminal en 1995, cuando aún estaba en prisión. Tras gobernar el cártel desde detrás de los muros de la celda, tuvo la suerte de escapar de prisión en 2001. A principios del siglo XXI, el cártel de Sinaloa había empezado a operar en más de 50 países, aparte de México. Los informes afirman que, gracias a esta expansión, el cártel era el cerebro de una importante cantidad de drogas ilegales que se traficaban en aquella época. Tras conocer la expansión de sus operaciones y descubrir algunos de sus envíos, las autoridades de los Estados Unidos mantuvieron que Sinaloa era responsable de los mercados de droga de casi todos los estados. Como resultado de las actividades del cártel en este megamercado, sus ingresos anuales se estimaban entonces entre 3.000 y 39.000 millones de dólares. Estos enormes ingresos explican por qué, cuando los otros cárteles se expandieron hacia otras formas de delincuencia organizada, el escenario siguió siendo principalmente el de las drogas. Tras gobernar durante más de una década, El Chapo fue capturado de nuevo por las autoridades en 2014. Pero escapó al año siguiente a través de un túnel. Y entonces, después de andar como hombre libre durante aproximadamente un año, El Chapo fue arrestado por tercera vez el 8 de enero de 2016, y fue extraditado rápidamente a Estados Unidos en 2017. 2 años después, fue declarado culpable de múltiples cargos, entre ellos tráfico de drogas, blanqueo de dinero y asesinato, y condenado a cadena perpetua. Y, sin embargo, el cártel estaba viendo beneficios aún mayores y realizando ataques más descarados y violentos. Según los informes, después de la cadena perpetua de El Chapo, Ismael Zambada García, alias El Mayo, uno de los miembros fundadores del cártel. Rafael Caro Quintero, otro cofundador. Aureliano Guzmán Loera, hermano de El Chapo, y los 4 hijos de El Chapo, conocidos como la Chapitos, asumieron el control del cártel de Sinaloa. Probablemente pensando que con El Chapo fuera del camino, el grupo se había vuelto vulnerable. Las autoridades arrestaron a uno de los hijos de El Chapo, y lo que siguió inmediatamente después fueron peleas callejeras con el ejército mexicano a plena luz del día, quema de vehículos e incluso una fuga de la prisión puesta en escena. Todo ello para recordar a las autoridades su legado. En comparación con muchos otros cárteles, el de Sinaloa es el que más tiempo lleva existiendo. Y a partir de ahora, se dice que el cartel es cada vez más fuerte hasta el punto de que recibió el reconocimiento de los EU como el cártel de la droga más poderoso del mundo. Esto es mucho decir, sobre todo teniendo en cuenta el hecho de que la organización ha logrado aferrarse a este título a pesar de la ausencia de su notorio líder, El Chapo. En un discurso, Foco Ernst, analista senior de México, habló sobre el tema, diciendo, cito, ver el arresto o asesinato de líderes de cárteles como Guzmán como un golpe a esos cárteles es engañoso y conduce a malas políticas. Mantener a EU ha perjudicado increíblemente a América Latina, pero especialmente a México. Redondeó diciendo, cito, el arresto del Chapo es una ilusión que se basa en creer que se puede decapitar a una organización criminal y disminuir sus operaciones. Fiel a esas palabras, el cártel continúa fortaleciéndose bajo el liderazgo de los nuevos capos de la droga,
para horror de todo México y del mundo en general. Cualquiera que conozca cómo se formó el cártel de Sinaloa sabe que tener una cabeza centralizada que controlara todo era un error que nunca iban a cometer. Originalmente se puede tener la idea preconcebida de que el cártel de Sinaloa empezó siendo un pequeño grupo de matones antes de convertirse en lo que es hoy, pero en realidad su origen dista mucho de eso. La mayoría de las organizaciones de traficantes de México surgieron en el estado de Sinaloa. Estas organizaciones estaban formadas por agricultores que vivían en la parte rural del estado. Primero empezaron con el comercio de contrabando antes de saltar a las drogas, precisamente marihuana. Entre los años 60 y 70, Pedro Avilés fue el primero en traficar con grandes cantidades de marihuana antes de meter en el ajo al hijo de su amigo, supuestamente también sobrino suyo, Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo. Avilés murió en 1978 en un tiroteo con la policía, y fue por entonces cuando las familias ganaron más terreno. Comenzaron a transportar cocaína para traficantes colombianos y centroamericanos e incluso dieron un paso más audaz al trasladar sus operaciones a Guadalajara, en Jalisco. Sus líderes eran Rafael Carp Quintero, Miguel Ángel Félix Garado y Ernesto Fonseca Carillo. Conforme fueron creciendo, la organización comenzó a formar diversas alianzas. Y en virtud de estas alianzas, se crearon canales activos para transportar cargamentos a granel de cocaína por aire, mar y tierra a través de América Central y México hacia los Estados Unidos. Con el tiempo, estos canales contribuyeron activamente al auge del cártel. Pero hay aún más razones por las que los orígenes y el estado actual del cártel lo hacen verdaderamente peligroso, y obtendrás un ideal de sus operaciones. Operaciones del cartel. Muchas de las operaciones que se hicieron populares en el cártel de Sinaloa eran operaciones en las que el cártel de Guadalajara había sido pionero antes de desmoronarse. El cártel de Guadalajara, al que algunos se referían como el cártel pionero de México, se disolvió después de que algunos de sus principales miembros asesinaran al agente encubierto de la DEA Enrique Camarina. Como Camarina era un agente encubierto estadounidense, las autoridades mexicanas se vieron presionadas para atrapar a los autores y, como resultado, los líderes del cártel huyeron para salvar sus vidas, lo que obligó al cártel de Guadalajara a dividirse en varios grupos por todo México. Los hermanos de Miguel Ángel Félix Gallardo se trasladaron a Tijuana. La familia Carillo Fuentes se trasladó a Juárez, mientras que el Chapo y su socio, Héctor Luis Pam Salazar, se quedó en Sinaloa y comenzaron a construir su imperio desde cero. De acuerdo con los planes trazados por el Chapo y su socio, el cártel de Sinaloa contrabandea y distribuye cocaína procedente de Sudamérica, concretamente de Colombia, marihuana, metanfetamina y fentanilo de México y heroína de México y el sudeste asiático. La mayoría de estas sustancias se introducen de contrabando en Estados Unidos. De ahí que el cártel de Sinaloa siga siendo el mayor proveedor del país. China solía ser el principal proveedor de fentanilo, que a menudo se comercializa en Estados Unidos. Pero tras las intensas regulaciones internacionales y las medidas enérgicas chinas en 2017 y 2019, respectivamente, México aprovechó para incorporarse al mercado como intermediario. Gracias al sistema de gestión de Sinaloa, la organización se convirtió en parte de la producción de drogas. Un memorando de la DEA publicado a través de Blue Leaks en 2019 describía un circuito altamente organizado que incluía almacenes en la frontera y distribuidores en todo Estados Unidos. Falco Ernst explicó que los márgenes de ganancia los sacan sintetizando más, refinando el producto en su forma consumible. Y aunque se presentan como integradas verticalmente, a menudo recurren a redes independientes para externalizar la logística o el blanqueo de dinero. Además de la fabricación, el contrabando y la distribución de drogas ilegales, el cártel de Sinaloa realiza otras operaciones que le ayudan a mantener su posición como el cártel más mortífero del mundo. Estas operaciones incluyen secuestros, torturas y asesinatos de miembros de bandas rivales. El arsenal de armas del cártel de Sinaloa, que incluye un lanzagranadas propulsado por cohetes, también es un factor que contribuye. Y esto me lleva al siguiente factor que contribuye, el dinero. Con un imperio tan grande como el cártel de Sinaloa, es obvio que se necesita mucho dinero para mantenerlo a flote en términos de recursos y lo que, según las cifras oficiales desde la detención de El Chapo, el tráfico de drogas a los EU y los índices de violencia en México han aumentado tremendamente.
Mientras tanto, como el cartel de Sinaloa existe desde hace más de 10 años, hay motivos para creer que sus acciones son ya algo predecibles. Así que los políticos locales, las empresas e incluso la gente han recurrido a mecanismos de supervivencia predecibles. Por ejemplo, una de las cosas que hacen aún más influyente al cártel de Sinaloa es la admiración que les profesa la clase baja de México. Según las investigaciones, se dice que ayudan a la gente pobre de México y estas, a su vez, les adora. Algunos empresarios de México también afirman que el cártel de Sinaloa está lleno de extorsionadores educados. A diferencia de otros cárteles que imponen pagos semanales, amenazadores y de grandes cantidades, el cártel de Sinaloa impone pagos mensuales de cantidades asequibles de dinero. Sin embargo, según Forbes, los expertos en narcotráfico estiman que los ingresos anuales del cártel de Sinaloa pueden superar los $3.000 millones. En cuanto a El Chapo, las autoridades afirman que tiene reservas en efectivo de más de $400 millones ocultas en diversas partes de México. Alianzas de sangre. Muchos de los miembros del cártel de Sinaloa están emparentados por sangre o por matrimonio, lo que hace posible encontrar en el cártel incluso miembros de 13 años. Los niños, especialmente los hijos, que nacen en un cártel, en su mayoría, permanecen en el cártel. Pero en lugar de una familia real, el cártel de Sinaloa es más como un gobierno. Al menos una cosa que lo hace parecer menos obvio es el hecho de que no matan a sus amigos íntimos ni a los miembros de su familia. Sin embargo, matan a cualquiera que no pertenezca a ese grupo sin pensárselo dos veces. En 2021, un policía secuestrado por el cártel de Sinaloa acabó muerto pocos días después. Muerto no en el sentido de que las autoridades encontraran un cadáver, sino trozos de su cuerpo, incluso su cráneo. El policía, Jesús Manuel Soto, había recibido disparos esporádicos con fusiles automáticos de gran potencia. Pero esta forma de aniquilación no es solo común a los policías, pues ha habido padres, sobre todo madres, que han perdido a sus hijos. Y cuando van a buscarlos, o encuentran un brazo y algunos huesos u otras pequeñas partes del cuerpo, pero nunca un cuerpo entero. El Fuerte es una organización de madres de México que se han propuesto buscar los cuerpos de sus hijos desaparecidos. Mirna Quiñones es la directora de la organización, que empezó después de que su hijo Roberto desapareciera y la policía no hiciera nada por ayudar. Para muchas personas como estas mujeres, el ideal de justicia es más abstracto que real. Ya no es un secreto que en cualquier lugar donde opere el cártel de Sinaloa, el gobierno y las fuerzas de seguridad de esa zona son prácticamente sus socios, lo que hace que la justicia sea inexistente. Cuando se le preguntó por qué, un miembro del cártel de Sinaloa reveló que un gran porcentaje de los beneficios va a parar a las más altas esferas del gobierno. Esto se traduce literalmente en que todo lo que pueden conseguir por dinero, incluso violencia, el gobierno mexicano les dice hasta dónde pueden llegar, y para mantener a la policía alejada de ellos, a menudo los sobornan con dinero y mujeres. Básicamente depende de las exigencias de la policía. Incluso con el establecimiento de una policía militarizada que las autoridades suponen que no ha sido corrompida por el cártel de Sinaloa, el índice de disturbios civiles en México sigue siendo algo digno de mención. ¿Crees que la violencia en México será algún día cosa del pasado? Cuéntanos tu opinión en la cajita de comentarios. Si el video te ha gustado, dale like, suscríbete y no te olvides darle a la campanita para que no te pierdas próximos videos como este. Hasta la próxima.